Mensajes que cambian tu vida. Es una producción del Ministerio Apostólico Palabra Revelada. Mensajes que cambian tu vida, con los apóstoles Bernardo y Mirna Simonson. Fueron encontradas tus palabras y ellas me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Bien, estábamos hablando el domingo anterior acerca de lo que es nuestra condición de reyes y sacerdotes. Y estábamos mirando en 1 de Pedro 2:9. La palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó por su gloria y excelencia. Amén. Aquel que nos arrancó de las tinieblas a su luz admirable. Y hacíamos ahí la palabra acerca del linaje. Mas vosotros sois una familia escogida, una familia santa, para ejercer un oficio, para ejercer una posición de sacerdocio. Y en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice la palabra: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que Yahweh está esperando que cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que hemos participado del don celestial, y que, como nos enseña el Ruach HaKodesh a través del apóstol Pedro, también en 1 de Pedro 1:23, hemos sido renacidos de una simiente incorruptible por la bendita palabra de Dios que vive y permanece dentro de nosotros. Así que tenemos este deber para con nuestro Padre de ejercer nuestra posición de reyes y de sacerdotes. ¿Para qué? Para que en el ejercicio de ese reinado y en el ejercicio de ese sacerdocio nosotros logremos una revelación corporativa de la gloria de Dios aquí en la tierra. Así que usted puede repetir: el Padre quiere mostrarme su gloria, el Padre quiere mostrarme su gloria, el Abba Yahweh quiere mostrarme su gloria. Vuélvase a su hermano, a su vecino, y dígale: Yahweh verdaderamente quiere mostrarte su gloria. Aleluya. Lastimosamente, como cuerpo erramos el camino. Como cuerpo, la iniquidad torció el sendero y distorsionó la verdad en nuestro corazón. Lo cierto es que fuimos destinados para ser reyes y sacerdotes en el reino del Abba Yahweh, para establecer como su cultura, su dominio dentro de esta tierra. Pero la iniquidad torció el camino, torció el sendero, y repito, distorsionamos la verdad en nuestro corazón, y por eso hemos llegado a vivir una vida de mucha confusión, de mucha torpeza, que nos llevó a crear un sistema religioso lleno de pensamiento, lleno de normas, lleno de reglas humanas. La religión nos ató, y recuerda que le decía que la palabra religión viene del vocablo ligare, cosa atada. Y este espíritu de religiosidad que entró a la vida de la iglesia a causa de haber errado el camino hacia el reino de Dios, entonces nos trajo muchas ataduras, y nos atamos a normas, a principios, nos atamos a gente de carne y hueso, nos atamos a una cultura de perdición. Luego el apóstol Pablo viene diciendo en Romanos 12:1-2: renuévense, no se vayan a conformar a la forma de pensar de este mundo, no se conformen a este sistema, no se conformen a esta forma de vida, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que aprendemos después de haber sido tanto tiempo atados por la religión, que nos mantuvo de verdad ligados, atados, repito, a un reglamento cristiano, a un reglamento denominacional, que en muchas personas llegó a ser más importante que la Biblia misma. Cuando uno nació en un sistema de denominaciones, entonces nosotros vamos viendo cómo el manual de doctrina de esa denominación llega a ser más poderoso y con más autoridad sobre el creyente que la misma Biblia. Eso es producto del espíritu religioso que nos ata a denominaciones, que nos ata a religiones
más que a la palabra que salió de la boca de Yahweh, la cual es bendita. Nosotros entonces empezamos a vivir una vida bien lastimada, bien golpeada, bien atado a preceptos erróneos, siguiendo hombres en vez de seguir a Yahshua, y haciendo obras para obtener favores, para obtener indulgencias, para obtener gracia, cuando ésta se obtiene solamente por medio de la fe en el sacrificio redentor de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Todo este sistema religioso en el que nosotros hemos vivido nos atrapó como con fuertes telarañas que embotaron nuestro entendimiento, cegaron nuestros ojos espirituales a la realidad del propósito de Yahweh en esta tierra. Hoy por hoy, todos y cada uno de nosotros debemos estar en una constante reingeniería a los pies del Ruach HaKodesh, porque una reingeniería es una revisión de lo que ya se hizo, una revisión de lo edificado. Y cuando yo le hablo de una reingeniería espiritual, le hablo de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está revisando los materiales con los cuales hemos querido construir el edificio vivo de Dios. Y ahí encontrará heno, hojarasca, ahí encontrará madera, ahí inclusive encontrará piedras preciosas, allí inclusive encontrará obras de oro, y ninguna de ellas es el material correcto para edificar el edificio de Dios, porque el edificio de Dios se edifica con fuego, el fuego del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Fuego no come fuego. Todo lo demás, el oro y las piedras preciosas, van a ser quemadas por el mismo fuego de Dios. ¿Lo comprende? Entonces reingeniería es una revisión de lo edificado, pero ya no por el hombre, sino por el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh está diciendo: hey, ustedes pusieron este material que no era aquí, y ustedes confundieron el diseño. Este diseño de reino no tenía que llevar una puerta por acá. Este diseño de reino no tenía que llevar esta puerta o columna por acá. Él está estudiando lo que hemos edificado, lo está revisando y está diciendo: no, esto no es correcto, vamos a quitarlo y vamos a poner el verdadero material. Él está trayendo lo verdadero, está trayendo lo real, está sacando el montón de escaramuzas y de basuritas de religiosidad que nos ataron a una vida conforme los rudimentos del hombre, y está poniendo el fundamento espiritual en el cual debió haber sido edificado la iglesia desde el principio. ¿Lo comprende? Así que cada uno de ustedes debe estar constantemente en esta reingeniería junto al Espíritu Santo, porque todos aquí hemos nacido de un espíritu religioso, y la mayoría de nuestra forma de acercarnos a Dios es en el contexto de la religiosidad. Dice que nosotros nos volvemos tan atados a la religión que apenas el pastor Melvin cayó un momento, dijeron los jóvenes: la adoración ya terminó, porque están mecanizados, porque dependen de formas, porque dependen de estructuras, porque dependen de programas, y no se dejan guiar por el Espíritu Santo, no se dejan guiar por el Ruach HaKodesh. Todos nosotros tenemos una cantidad de religión metida en nuestra alma y metido en los tuétanos de nuestros huesos. Y quiero recordarte que los religiosos fueron los que mataron a Yahshua. La religión es un espíritu diabólico, es un espíritu anticristo que nos ha llevado a maximizar la obra carnal en vez de movernos en la del Espíritu, que es mediante la fe. Toda nuestra conducta, nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de leer la palabra, nuestra forma de relacionarnos con las autoridades dentro de la congregación, nuestra forma de llevar nuestro matrimonio, nuestra forma de orar, de adorar, está pegada a un pensamiento religioso. Eso en la reingeniería de Dios va a ser totalmente destruido. Por eso el apóstol Pablo, viendo estos tiempos, decía que los cielos y la tierra serían nuevamente conmovidos, un terremoto espiritual para sacudir de nuestras vidas toda cosa creada. Amén. Toda cosa que nosotros inventamos, toda cosa que nosotros edificamos en este edificio producto del invento del hombre, porque a falta de revelaciones divinas, ocurrencias humanas,
humanas, cuando no tenemos una revelación, algo genial se nos ocurre a nosotros y empezamos a edificar de manera distorsionada. El apóstol Pablo dice: y otra vez conmoveré los cielos y la tierra y removeré toda cosa creada en ustedes hasta que se establezca el inconmovible reino de Yahshua en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que le está haciendo terremoto, moviendo sedimento. ¿Para qué? Para que el reino inconmovible de Yahshua sea establecido en nosotros. Ese proceso es doloroso. Ese proceso requiere oración, requiere comunión, requiere entrega, requiere un espíritu abierto, no un alma abierta. Requiere un espíritu abierto para recibir la sofía, la revelación divina, y entonces poder salir hacia adelante, porque debemos tristemente reconocer, pero gozosamente recibir, que hay una corrección del Espíritu Santo a nuestras vidas para llevarnos hacia lo verdadero y que se desvanezca la ilusoria religión que nos dio una conducta de cristianos que no ha sido agradable al pensar de Dios, a la voluntad de Dios. Porque usted sabe que la palabra cristiano viene de un culto que se hacía a una deidad en aquellos tiempos, y ligaron a los primeros hijos del reino con aquella doctrina de Cristo, y ese nombre de cristiano no es lo que nosotros debíamos abanderarnos, sino nosotros somos hijos del reino y ciudadanos de un reino espiritual que vino en Yahshua para ser establecido nuevamente aquí en la tierra. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Estamos llenos de tanta religión que la gente se pone medio seria y medio enojada cuando decimos: nosotros no somos evangélicos y tampoco somos cristianos, nosotros somos hijos del reino, hemos renacido de una simiente incorruptible y hemos experimentado y participado de un don espiritual, y por eso somos miembros de una nueva familia y ciudadanos de un reino de luz, ciudadanos de un reino eterno, ciudadanos de un reino donde nuestro rey es el supremo hacedor de todas las cosas que se ven, que han sido creadas y de las que no se miran también. Amén. Amén. Eso implica que usted no puede venirse a dormir a la iglesia. Eso implica que usted no puede guardar su Biblia para leerla cada 3 días, cada 4 días. Eso implica que usted no puede darse el lujo de orar cuando usted le da la regalada gana, porque en la religión usted ora cuando usted le da la regalada gana, pero en el reino tú permaneces en oración, orando sin cesar y en comunión con el Espíritu Santo. En la religión tú decides cuándo vienes a la iglesia y cuándo no vienes en la iglesia. En el reino, tu papito, tu Abba Yahweh dice: solo los gentiles, solo los perros dejan de congregarse, tú eres mi hijo y vas y te congregas en mi nombre, y entras por esas puertas con acción de gracia. Mire, los religiosos entran amargados por el umbral de la puerta. Los religiosos entran preocupados, entran criticando, entran murmurando, entran en sus propios afanes y deseos, con su propia mente carnal, viendo a quién veo, quién no veo. Me quedé de ver con el otro, es que le voy a comprar esto, aquello, y qué bonita vino la fulana y qué feo vino el mengano. Ve, porque son religiosos, están atados a una forma de pensar del mundo. Pero los hijos del reino entran por sus puertas con alabanza, entran por sus atrios adorando y bendiciendo su nombre, entran por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque Yahweh es nuestro Dios y Él es bueno con nosotros. ¿Lo comprende? Eso es solo por recordarle que es religioso. Amén. Porque a veces digo religioso y la gente dice: ¿quién? Bueno, si no reconoce su conducta primera, no va a poder ser levantada de ella. Uno tiene que reconocer un error para ser levantado. Pero si usted lo evade, si usted no lo reconoce, si usted dice: eso no es conmigo, entonces usted se va a quedar bien religioso el resto de su vida y podrá predicar allá abajo en el inframundo toda la religión que usted quiera. Amén. Mientras los hijos del reino podrán estar disfrutando de la presencia de su Padre. Amén. Así que todo este espíritu de religiosidad nos ha cegado. Yo no diría que porque nos damos cuenta de esto es que este asunto se terminó. No, apenas empieza la reingeniería del Espíritu Santo, revisando todo lo que ha sido edificado y corrigiendo, porque hay personas que cuando hablamos de revelaciones dicen: ay, entonces yo siento que no he hecho nada. No, esa mentalidad religiosa de mundo torpe y de ignorancia que nos lleva a la condenación y a la frustración. No
todo lo que hicimos está malo, y lo que está bien el Ruach HaKodesh lo va a dejar y va a seguir creciendo, pero Él está poniendo su dedo sobre aquello que no es correcto en tu vida, sobre aquello que la religiosidad está impidiéndote recibir más prosperidad. Tu religiosidad, tu pensamiento torcido te impide ver la gloria de Dios, te impide ser prosperado económicamente, financieramente, te impide ser sanado, te impide pedir perdón, te impide tener buenas relaciones con las demás personas. Es un pensamiento religioso el que te ata a un pobre estilo de vida, porque la religión es un espíritu de pobreza y de miseria. Los religiosos siempre abrazan los votos de pobreza, pero los hijos del reino vivimos en la exuberancia del reino que nos fue predicado a través de Yahshua. Amén. Un reino donde Él dijo que todo era magnífico, excelente y exuberante, pero la religión siempre quiere vivir hablando de pobreza y de miseria, hablando de enfermedad, hablando de tribulaciones y de pruebas, porque así es como nosotros nos vamos a ganar el cielo, a través del sufrimiento. Yo no tengo que ganarme el cielo ya me dieron mi paz en la espalda del Señor Jesucristo, en sus méritos honrosos, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Yo no tengo que hacer más nada que creer que por lo que Él hizo por mí, yo tengo libre entrada al trono de Dios, soy acepta en el corazón de mi Padre, y por la fe puedo incursionar en un reino que antes era invisible, pero que ahora es visible para mí. ¿Por qué? Porque los velos de la religión están siendo sacados y quitados de nuestra vida. ¿Qué te impide ser un mejor hombre para Dios? En la multitud de tus pensamientos religiosos. ¿Qué te impide ser una mejor mujer para la gloria de Dios? La multitud de pensamientos religiosos que te atan a una vida de inframundo, que te atan a una vida de torpeza, de debilidad, de miedo, de cobardía, de no puedo, de no soy lo suficientemente bueno, de no creo ser lo suficientemente capaz e inteligente. ¿Ves? Los hijos del reino no pensamos así. Los hijos del reino pensamos que Dios nos dio un espíritu superior, y por eso Él nos ha puesto sobre sátrapas y gobernadores, porque en nuestro espíritu hay un espíritu de autoridad y de sabiduría e inteligencia divina. Nosotros, los hijos del reino, no pensamos que somos tontos, porque la sabiduría de los siglos vive dentro de nosotros, y ella emanará en la medida en la que nosotros mejoremos nuestra comunión con Dios y la gloria del Eterno sea revelado a nuestras vidas. ¿Comprende? Es un pensamiento religioso el que te quitó tu matrimonio, el que te cierra las puertas, el que te mantiene atado a una cama de enfermedad, atado a una situación incorrecta. Los hijos del reino, Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los hijos del reino de Dios somos libres, porque Él rompió las coyundas que nos ataban a Egipto, nos enderezó la espalda, nos levantó el rostro y nos dio un andar erguido para caminar como princesas y príncipes en el reino de su gloria. ¿Lo comprende? Torcimos la realidad, y no me voy a quedar hablando de ese espíritu de religiosidad, pero lo cierto es que nosotros erramos el camino y creímos que Dios había venido a establecer organizaciones religiosas, organizaciones cristianas, cuando lo cierto es que Él vino a establecer un reino. Vino a establecer un reino, no organizaciones religiosas, no denominacionales. La religiosidad no nos dejó entender que Él vino a establecer, una familia de hijos espirituales, una familia de hijos legítimos. Su sangre y su ADN corre por nuestras venas, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todo aquel que ha recibido a Yahshua en su corazón ha recibido también la potestad y la autoridad para ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12: por cuanto no fue engendrado por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino que fue engendrado por la soberana voluntad de Dios. Amén. Entonces Él vino a establecer un reino, a establecer una familia de hijos espirituales legítimos, no una familia de hijos adoptados, como nos quieren decir, maltrazando la palabra de Romanos. Por el espíritu de adopción decimos Abba Padre. No, Él no vino a establecer una familia de hijos adoptados. Él tuvo sus hijos y los parió con dolor, con sangre y con agua en la cruz del Calvario, cuando el costado de Yahshua fue abierto, el mayor alumbramiento que jamás habremos visto, el parto en vivo y a todo color en la cruz del Calvario. Un cuerpo que se desgarra, un cuerpo que se desmembrena para dar vida a la vida que lleva adentro. Las membranas
se rasgan, su cuerpo se abre, se rompe la fuente, salen las aguas, sale la sangre, y en medio de eso viene envuelta la sangre del Cordero, la que es santa, sin mancha y sin arruga, la que Yahshua va a presentar al Padre como una novia bien ataviada, perfecta para ser desposada. ¿Lo comprende? Él quiere un reino, un reino de reyes, no de esclavos o de siervos. Él quiso establecer, cuarto, una comunidad de ciudadanos, no de miembros religiosos. ¿Vas a la iglesia? Sí. ¿Y a qué iglesia vas? A la tal. Yo no voy a la iglesia. Yo soy iglesia. Amén. Porque si yo digo que yo voy a la iglesia, digo que la iglesia son estas 4 paredes y el nombre que tenemos por ahí pegado. No, yo soy iglesia. ¿Lo comprende? ¿Y a qué iglesia perteneces? Dice. ¿Y cuál es tu carnet de membresía? ¿A qué iglesia perteneces? Yo no pertenezco a ninguna denominación. Yo pertenezco a Yahshua porque Él fue el que me compró. De ahí no le pertenezco a ninguna denominación humana. Por religiosa que sea, somos libres para la gloria de Dios. Hemos sido comprados por Él y nosotros no somos miembros ni de instituciones, ni organizaciones, ni asociaciones religiosas, sino que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Bien, entonces Yahshua vino a establecer una relación con el hombre que había sido interrumpida por el pecado, pero no vino a establecer una religión. Amén. Bien, ahora que los velos de la revelación están extendidos un poco más, nos damos cuenta que hemos sido ministros de la letra, ministros de la ley, pero no del espíritu, no de la gracia, y que hablamos muchas veces cosas que no entendíamos. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Tienen valor para reconocerlo? Hay que tener valor para ver las revelaciones de Dios. Porque cuando uno no tiene valor, mejor se queda con el trapito viejo, pero no aguanta un nuevo. ¿Amén? No, tiene que tener valor para reconocer que en algún momento uno habló cosas que no entendían porque eran demasiado grandes para nosotros. El valor que tuvo Job, que dijo, en todo el libro escribió una de cosas acusando al Señor y diciéndole que tus plumas, que con tus plumas me cubrirás. ¡Ja! Le dice Job, tus plumas para mí han sido saetas infernales que me han aguijoneado de día y de noche. Y continúa todo el libro de Job en eso, hasta el final. Cuando le es revelado por el Ruach HaKodesh, él dice cosas que yo no entendía, fue las que hablé, eran demasiado grandes para mí, porque yo de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Y cuando él logró ver el reino y logró ver a Yahshua, entonces sí encontramos en unas cuantas líneas del resto del capítulo de Job alguna sapiencia, alguna sabiduría que había venido de parte de Dios. Hay que tener valor. Los que predicaron y enseñaron que las mujeres que andaban pantalones se iban a ir al infierno, y que las Jezabeles que se pintaban y andaban joyas se iban a ir al infierno, bueno, ellos tienen que reconocer, era lo que se conocía, no lo hicieron por maldad, era lo que se conocía en aquel tiempo, se enseñaba y predicaba. Y ay, si te subías aquí con pantalones porque te bajaban, y un mes sentado en la última banca puesto en disciplina para que todo el mundo supiera que eras una rebelde que andaba en jeans. Amén. Hoy no, hoy los velos de la revelación nos han hecho entender que no es el atavío del hombre lo que importa, sino el atavío de su corazón. Amén. ¿Qué es lo que tiene adentro? Y con eso no quiero decir que hay libertinaje para vestir de forma indecorosa. Amén. Porque la mujer tiene un ornato en su espíritu afable, y la conciencia de Dios en su vida le hará andar prudentemente y decentemente en esta tierra. Amén. Nuestra gracia no es, y esta libertad no es ocasión para libertinaje, sino para ser más ejemplo aquí en esta tierra. Amén. Amén. Entonces hay que reconocer
que hablamos muchas cosas que no entendíamos. A ustedes que fueron maestros de escuela dominical, los pastores, los que están en discipulado, todos los que hemos ejercido la consejería, que hemos ministrado. ¿Cuánto tiempo atrás dijimos a la mujer golpeada, maltratada, que el hombre le ponía el pie en la garganta? Ore por él, hermana, y pídale fuerza al Señor para que no la ahorque la próxima vez, pero siga con él, porque ni modo, esa es la cruz que usted tiene que llevar aquí en esta tierra. ¿Cuántas mujeres no obligamos a vivir en una vida martirizada? ¿Y a cuántos hombres no pudimos encenderles la luz del conocimiento para que la gloria de Dios brillara en ellos a causa de la religiosidad? Tenemos que reconocer que había menos revelación y por lo tanto estábamos ministrando conforme a ese nivel. Ahora los velos han sido mayormente corridos y tenemos una gran cantidad de revelaciones servidas en la mesa. Hoy, ante la magnitud de la luz que emana esos conocimientos, muchos de nosotros, si somos sinceros, hemos llegado a sentirnos como Nicodemo. Entonces yo ahí no dice Nicodemo, sino Mirnita, ¿eres tu maestra de la ley y no sabes esto? Sí, papito lindo, 28 años de estar en el evangelio y todavía no me sabía esa. Porque nuevas son cada mañana sus bondades, nuevas cada día sus misericordias, y nuevo totalmente para nosotros. Amén. Entonces en San Juan 3:10 le dice a Nicodemo: eres tú maestro de la ley y no sabes esto. Entonces hay que decir humildemente: sí, Adón, no sabíamos eso, y no sabemos muchas cosas más que ahora sabemos, pero eso nos da a entender que todavía es mucho más grande lo que nos queda por aprender, como la palabra dice en Oseas 6:3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, porque como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conoceremos y proseguiremos en conocer. Así que usted no crea que se las sabe todas, porque nosotros tenemos que proseguir en conocer todo lo que Él está trayendo para nosotros. Es ante la magnitud y la majestad de las revelaciones de Yahshua y de su reino que hemos llegado a sentirnos ignorantes todavía en muchas cosas. Pero repito, en estos tiempos de reingeniería espiritual, Él está haciendo que nos demos cuenta de la terrible realidad de que hemos vivido dentro de un sistema religioso que nada ha tenido que ver con el reino de Yahweh. Y tal como dice Isaías 29:13, dice: pues el Adón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y ahí debería de poner también su nombre. Muchos nos acercamos a Dios solo con nuestra boca, y con sus labios dicen: me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué su corazón está lejos de mí? ¿Por qué tu corazón se aleja de Dios? Porque continúa la escritura: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Por qué usted no tiene temor de Dios? ¿Por qué a usted no le tiemblan las piernas cuando usted piensa en un adulterio, cuando usted piensa en otra persona sexualmente cuando no es su pareja? ¿Por qué no tiembla tu corazón cuando pensamos en robo, en lascivia, en fornicación, en adulterio? ¿Por qué no tiembla tu corazón cuando vas a embriagarte, cuando vas a comprar una botella de licor, sea el guaro más guaro o sea el whisky más fino? ¿Por qué no tiembla tu corazón cuando estás murmurando, cuando envidias, cuando hay amargura en tu corazón, cuando estás de continuo pensando en la masturbación, en la pornografía, en la seducción, en la lujuria? ¿Por qué no tiembla tu corazón cuando te enamoras de algo que no te pertenece y pones tus ojos en algo o en alguien que le pertenece a otra persona? ¿Por qué no tiembla tu corazón cuando vas a destruir el testimonio de otra persona? ¿Por qué no tiembla tu corazón cuando quieres hacer del árbol caído leña para ir a quemar a tu casa? ¿Por qué no tiembla tu corazón cuando te robas los diezmos y cuando te robas las ofrendas? ¿Por qué no tiembla tu corazón? ¿Por qué estás lejos de Dios? ¿Por qué no te estremeces al pensar en que harás algo malo o que tu mano Yahweh la encontrará manchada de la sangre de tu hermano? Porque no puedes perdonar, porque eres resentida y resentido, porque tu enorme
espíritu de delicadeza no te deja perdonar a aquella persona que te hirió, que te faltó, que te ofendió, que te traicionó. ¿Por qué no hay temor de Dios en tu vida? Porque estás lejos. ¿Y por qué estás lejos? Porque el temor, el miedo, diría yo, que tú tienes, te fue enseñado por hombres. No haga eso porque Dios lo va a castigar. No haga eso porque Dios lo va a castigar. No haga eso porque el Señor le va a mandar un rayo desde arriba que lo va a partir en 1000 pedazos. No haga eso porque el Señor, mire, lo va a fulminar de la faz de la tierra. Entonces nosotros le enseñamos a la gente a tenerle miedo a Dios. Y Dios es Padre. Amén. Es Padre benévolo. Pero su temor, tu temor, el mío, el que nos fue enseñado en nuestros orígenes y el que muchos todavía viven y practican, fue un temor que nos fue enseñado por hombres. No fue revelado por el Espíritu. Cuando el Espíritu te revela la suprema majestad que gobierna desde una eternidad hasta otra eternidad, y tienes conciencia por la revelación del Espíritu de lo que ser omnipotente significa, tú piensas 2 veces, 3, 4 y 5, hasta que se te olvida pecar ante la gloria y la majestad de un Dios que es puro y que dijo: sean puros porque yo soy puro. Salgan del estilo de vida del mundo y no toquen lo inmundo, porque ustedes están apartados y consagrados para mí, para hacerme un reino de reyes y sacerdotes. Amén. Y entonces, bueno, entonces me dedicaré por lo menos un mes a estar de rodillas y no le voy a pedir nada, ni carro, ni casa, ni mujer, ni hombre, ni nada. Ruadjocades, revélame. Ruadjocades, revélame el temor a la Yahweh. No lo quiero aprender de hombre, no lo quiero aprender de mi pastora, no lo quiero aprender de la profeta. Quiero aprender del Ruadjocades, que es temor a Dios. Isaías decía: sea vuestro temor a Yahweh tu magnífico tesoro. Pablo decía: tenemos este tesoro escondido en vasos de barro. Enséñame, este es mi tesoro, el temor que yo le tengo a mi Padre. Un temor de respeto, un temor reverente, un temor amoroso. No le tengo miedo. Amén. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ese temor no nos fue enseñado en el alma por otro hombre, pero en la mayoría de nosotros no fue revelado por el Espíritu Santo. Así que entonces recién comenzamos a caminar en estos comienzos nuevos del reino de Yahshua en nosotros. Hemos llegado aquí y hemos llegado hasta aquí, corriendo muchos siglos, apenas algunos años. Diría yo que en el año 2000 comenzamos un poquito más, en los 1980 comenzó el mover apostólico y profético muy leve, muy suave. El año 2000 ya un poquito más delineado, pero todavía nos queda mucho camino por andar. Nadie crea que sabemos y que tenemos la panacea todavía de lo que es el ministerio apostólico y profético. Estamos todavía en pañales, arañando en una inmensa revelación que ha sido descubierta para nosotros en estos últimos años. Amén. Pero hemos llegado hasta aquí porque el Ruadjocades nos ha venido guiando. Amén. Y ha sido a través de lo apostólico y de lo profético que se ha venido activando dentro del cuerpo de Yahshua, que son los oficios que pueden sacudir y arrancar para plantar y para edificar algo nuevo y establecerlo bajo el manto apostólico como una norma o como una reforma para la vida de la iglesia dentro del reino de Dios. Amén. Esos son los oficios de revelación. ¿Sí lo saben? Si no lo saben, vengan los días de estudio o compre todo ese material que hay ahí para su edificación. Amén. Porque no es posible que usted entre al reino y no conozca la constitución del reino. Aquí los turistas así no funcionan. Tú entras al reino y en cuanto entran al reino, la constitución del reino empieza a ser vigente. Amén. Usted no puede ver un turista: ¿y qué andas haciendo aquí? No, yo vine a ver el reino. Y la constitución, no, yo no sé qué es eso. No, pues aquí usted tiene que saber cuáles son las leyes que gobiernan este reino invisible, este reino poderoso de Dios. Amén.
Amén. Entonces ha sido precisamente por estos ministerios o por estos dones, por estos oficios que nosotros estamos viendo algo más dentro de la vida de la iglesia. Ellos han venido revelando, han venido anunciando, han venido denunciando al espíritu babilónico, al espíritu de Grecia y la religión entronada. Y nos ha dado a conocer el misterio que estaba escondido por los siglos en Yahweh. Amén. Misterio que estaba escondido por los siglos en Yahweh. Dice Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruaj, por el Espíritu. Amén. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A ellos se les reveló que no son las organizaciones religiosas las que él quería establecer, sino un reino de reyes y de sacerdotes. Muchas revelaciones se han manifestado en el cuerpo y se seguirán manifestando. Por eso es importante mantenernos sobrios, y a este es el punto al que yo lo quería llevar. Mantenernos sobrios en que fue la revelación de la revelación de este magnífico reino vino producto de la adoración. Amén. ¿Por qué digo mantenernos sobrios? Porque a veces las revelaciones son tan increíbles, tan poderosas, que uno se queda, de verdad, se queda uno con la boca abierta, estupefacto, en éxtasis, cuando el Señor te cuenta un misterio que no había sido revelado. Y tú te quedas en otro ámbito, que para bajarte al ámbito natural uno ocupa de verdad estar guiado por el Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo dice: ey, es hora de bajar, no te quiero aquí arriba todavía, porque esta revelación no te sirve aquí, eso va a servir allá abajo. Y entonces uno tiene que bajarse. Como Pablo decía, yo me quisiera ir con el Señor, porque a mí me conviene más, y yo quisiera estar ya con el Padre, pero me quedaré un tiempo más en la tierra y viviré unos años más, porque a ustedes les conviene tenerme aquí. Amén. Para que yo les revele las cosas inefables que vio cuando fue arrebatado al tercer cielo. Amén. Así que es importante que nosotros, como ministerio apostólico y profético, nos mantengamos sobrios en el hecho de que fue la adoración lo que nos llevó atrás del velo, y debe seguir siendo para nosotros un estilo de vida que nos haga permanecer en su presencia. Que las revelaciones no nos deslumbren, y la magnitud de esa revelación que golpea grandemente nuestra vida no vaya a traer vanidad, no vaya a traer soberbia, y nos convirtamos entonces en buscadores de revelaciones y no en buscadores de la gloria de Yahweh. ¿Lo comprende? Porque la revelación es atractiva. Los griegos decían: vamos a ver qué cosa nueva hay en el tapete, qué cosa nueva se está hablando, porque lo nuevo es atractivo, lo nuevo siempre le va a llamar la atención a la gente. Pero nosotros no debemos olvidar cómo fue que nosotros llegamos como iglesia a obtener mayores revelaciones, que fue producto de un espíritu quebrantado, de un alma enseñada y de la adoración en el espíritu, que nos llevó a que los misterios nos fueran revelados y que cosas ocultas fueran traídas a nuestro espíritu y a nuestra alma. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a revelar mi reino cuando tú clames acerca de una revelación de mi reino. Y hay gente que dice: ay, tiene una necesidad del dinero, del novio, que si le anda poniendo los cuernos o lo que sea. Clama a Dios y Dios te responderá. No maltrace la palabra de Dios, porque cuando el profeta Jeremías está diciendo: clama a mí, Yahweh está usando la boca del profeta Jeremías, y Yahweh dice a través de él: clama a mí y yo te responderé y te mostraré, te revelaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Eso no tiene que ver con los zapatos rojos que quieres comprar, eso no tiene que ver con el hombre con el que te vas a casar, eso es demasiado pequeño. ¿Comprende? Él está hablando de las inescrutables riquezas de
de su gloria y de los tesoros escondidos que están en el Abba Yahweh el Padre y en Yahshua su Hijo. Él está hablando de inescrutables riquezas y de cosas ocultas acerca de su reino que le van a ser revelados a los adoradores. Ando buscando, dice, yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Ando buscando gente que me ame más que al oro y más que a la plata. Ando buscando gente que me ame a mí más de lo que se ama a sí misma. Ando buscando gente que me ame a mí más de lo que ama al marido o a la mujercita que tiene al lado. Alguien que me ame más que a su trabajo, más que a su carro, más que a su deporte. Ando buscando a alguien que me adore en espíritu y en verdad, porque a ellos les revelaré los misterios de mi reino. A ellos les contaré secretos. A ellos hablaré sabiduría, porque no tienen corazón corrupto. ¿Entiende? ¿Lo comprende? Cuando la gente supo que había un mar de oro, que las calles eran de oro por allá, agarraron la piochita de minero y dijeron: en cuanto subamos nos desbancamos esa calle de oro. Son carnales, tienen la mente puesta en lo que perece. Hay gente que todo lo que quiere aquí es pasarla bien, tener su parejita, su esposo, su esposa, tener sus hijitos, tener la casita, el carrito y medio comer o comer un poquito más. Y esa es toda su miserable expectativa de vida. Pobres, ciegos y desventurados, que no pueden ni siquiera vislumbrar la grandeza del Zoe, de la vida de Dios, que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario, que ha corrido como ríos de sabiduría y de conocimiento desde el monte alto, para encontrar cabida en nuestros corazones. No un cristianismo burdo, barato, solo otro club más, solo otra asociación más, solo otra organización más. La iglesia no es una organización, es un organismo que está vivo y tiene cabeza, y la cabeza es Yahshua. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? No, él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en los espíritus de esos adoradores Él pondrá el asiento de una revelación. Él pondrá y le mostrará cosas que otro no podrá ver. Pablo lo dice en Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Yahweh tiene preparado para los que le aman. Estos son los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Lo comprende, pueblo? No estamos hablando hoy para los niños, hoy estamos hablando para gente que quiere algo más. Amén. Amén. Porque hay tantos que se indigestan de la revelación que nunca funcionan, ni allá ni acá. Nosotros debemos tener claro que fue la pasión por Dios, la adoración, lo que nos llevó a las revelaciones. Si hoy vamos seducidos por las revelaciones, vamos a equivocar el camino. La revelación no es lo más glorioso, el glorioso es Él. Y tener una revelación de Él y de su gloria es lo más extraordinario que nos pasará aquí en la tierra. Conocer cómo fuimos conocidos, volver a ver al hueco de la cantera de donde fuimos arrancados, para entender la piedra, la contextura de la piedra viva que nosotros somos. ¿Lo comprende? ¿Comprende? Hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez, y los que no, entonces quédese calladito y deje que su espíritu reciba. Amén. Uy, señora está hablando cosas que yo no entiendo. Bueno, es que tu alma todavía no entiende, pero deje que su espíritu coma y no se le alebresten las aves de rapiña en su cabeza. Amén. Entonces será su gloria y su presencia revelada la que busquemos con fervor, y así no nos extraviaremos en tanta revelación, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica, decía el apóstol Pablo. Y solo el hambre por su presencia y solo el hambre por su gloria nos mantendrá firmes en el camino correcto. ¿Cómo sé yo que las revelaciones no me van a deslumbrar? Porque a mí ya me deslumbró Yahshua.
¿cómo sé yo que la potencia de una revelación no me va a hacer extraviar el camino? Porque yo vivo en santidad y en pureza, y en ese camino, por torpe que sea, yo no me extraviaré. Amén. Y el que es orgulloso y jactancioso, ese ya no anda en camino de pureza, ya no anda en camino de santidad. Entonces la luz de adentro se enciende y se enciende y dice: peligro, peligro, porque te estás desviando. La revelación no puede ser más grande que aquel a quien revela la revelación. Amén. ¿Lo entendió? La revelación no puede ser más grande que aquel que la revelación está revelando. Él es el que tiene que ser revelado. La gloria del Padre tiene que ser revelada a través de su Hijo en su vida, y eso es lo más grande. Más cualquier revelación de cómo ser prosperado, de cómo ser sanado, de cómo tener un buen matrimonio, más revelación más grande que todas esas juntas es tener una revelación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y es en el corazón de los adoradores donde van a venir las más exquisitas. Vienen y van a venir las más exquisitas revelaciones acerca de las verdades del reino. Todo lo que hoy disfrutemos en revelaciones vino por medio de la adoración, porque hubieron hambrientos de su presencia. Hubo gente que quiso más de lo que tenía. Hubo gente que dijo: esto no puede ser todo en la vida, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Ese supremo sacrificio no podía ser solo que yo fuera librada del infierno. Tiene que haber algo más que ir a cantar a la iglesia, pegar 4 brincos. Tiene que haber algo más que reunirme en un edificio de 4 paredes. Tiene que haber algo más que saber cantar y que sencillamente conocerme con hermanos. Tiene que haber algo más. Y esa gente que fue inquietada para ver algo más de la gloria de Dios, esos adoradores en espíritu y en verdad, le fueron reveladas cosas magníficas que nos tienen en el punto en el que hoy nosotros estamos. Gente hambrienta de su presencia, gente que quiso pelear por más, orar por más, interceder por más, estudiar por más, que quiso consagrarse por más, que quiso ser más puro todavía, aún por más de ver la gloria de Dios sobre su vida, porque no les bastaron los ritos, no les bastaba la liturgia, no les bastaba la gimnasia religiosa, la gimnasia cristiana, no les bastó la costumbre, la monotonía, porque después de hacerlo todo, de seguir todas las reglas y seguir todas las normas, y aplaude y suba, sienta, cante, haga por aquí, pague indulgencia, de aquí, de por allá, una vez que hicieron todo, siempre sentían un vacío por dentro, porque la religión nos dio cantantes, pero no nos dio adoradores, nos dio orquestas, pero no pasión, nos dio edificios bellísimos, llenos de todo menos del ruach de Yahweh, porque la religión tuerce, la iniquidad tuerce todo lo que estaba delante de nosotros, que era el camino correcto, y fue y será a través del gemido de los adoradores que vendrán esas grandes revelaciones. No porque buscan las revelaciones, ellos están adorando a Dios, ellos están adorando al Padre. Su motivación es perfecta, su motivación es sublime, su motivación es tener una revelación de su gloria, es poderlo contemplar en la hermosura de su santidad, es poderlo ver en la extensión de su magnífica gloria, como David lo vio en el santuario. ¿Lo comprende? La actitud correcta es la contemplación de la majestad, es la contemplación de su gloria, es poder entrar a las recámaras privadas del corazón de Yahshua, al corazón del Abba Padre. La motivación es correcta, es adorarlo a Él, es buscarlo a Él, es tener una revelación del león de la tribu de Judá, es poder tener una revelación de lo brillantez y de su resplandor sobre nuestras vidas. Consecuentemente vendrán las revelaciones, pero tú no busques a Dios por revelaciones, tú busca a Dios por Dios, y las revelaciones vendrán como una consecuencia de haber tocado su corazón. Y cuando Él se te muestra, y cuando Él hace un despliegue de su amor, de su fuerza, y cuando Él se desnuda delante de ti mostrando su corazón y quién realmente tú eres, entonces consecuentemente vendrán las revelaciones. Pero ha sido atraído primeramente por Él, por ese amado blanco y rubio que la Sulamita decía, señalado entre 10,000, sus cabellos negros crespos
ojos, su cabeza como oro finísimo, sus mejillas como una era de especies aromáticas y fragantes flores, sus labios destilan mirra fragante, y sus manos de oro engastadas en jacinto, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su cuerpo como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Tal es mi amado, doncella de Jerusalén. Todo él es admirable, todo él es codiciable, escogido entre los Líbanos, el mejor de los cedros. Su paladar es dulcísimo. Mi atracción es él, mi atracción y mi pasión es él. Consecuentemente vendrán revelaciones. ¿Comprende? Es él. Una revelación de su gloria que cambie totalmente mi vida y me ayude a cambiar la vida de otros. Ese gemido de estos adoradores es el que Yahweh escucha, y con ellos tiene su pacto. Con los adoradores, yo no le quiero engañar. Si usted es de los buscadores de las calles de oro, Yahweh no está pactado con usted. Páctese con un banquero o con alguien del mundo de las finanzas terrestres. Nosotros anhelamos las riquezas inescrutables de su gloria, porque las riquezas estas nos fueron concedidas cuando se nos dio el señorío de la tierra. Amén. Bueno, no lo creen todavía, pues algún día lo van a creer. Amén. Tiene su pacto con ellos, porque ellos tienen hambre y no de pan, tienen sed y no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hambre y sed de conocerlo, hambre y sed de ver su gloria. Y esos hambrientos son saciados, y entonces como postrecito vienen las revelaciones, y esas se van a establecer ya como una reforma apostólica dentro del cuerpo. Pero oiga, pueblo, nosotros no debemos perder el hambre de Él, y no debemos perder el hambre de su gloria. No olvidemos que cuando la religión nos dio a comer pan de angustia y nos dio a beber agua de aflicción y nos mantuvo amargados, atrasados, empobrecidos, tristes, nos mantuvo desanimados y enojados con Dios y enojados con nosotros mismos, fue el ardiente corazón de los adoradores el que reveló que había un manjar delicado en la mesa. ¿Lo comprende? Tú y yo debemos tener hambre y sed de ver la gloria de Dios. Tu mayor necesidad en esta mañana no es de pan. Tu mayor necesidad esta mañana no es de agua. ¿Tú crees que tienes necesidad de dinero, que tienes necesidad de salud, que tienes necesidad de un compañero, de una compañera en la vida? ¿Tú crees que tienes necesidad de algo en tu cuerpo? Porque es lo que escuchas, la voz de tu cuerpo y la voz de tu sentido, que te dice: necesito dinero, necesito trabajo, necesito una sanidad, necesito que se me quite este dolor. Y no quiero decir que no sean cosas que usted esté viviendo. Lo que yo le quiero decir es que sus sentidos se embotan ante la necesidad de cosas naturales y humanas, y usted no deja que su espíritu le hable de la necesidad que él tiene. Hoy la única necesidad que usted realmente tiene es de ver la gloria de Dios en su vida, porque cuando la gloria de Dios llega, el resplandor de su luz hace que toda tiniebla de deuda, de enfermedad y de pobreza se vayan consecuentemente. Ni siquiera tengo que despedirla. Cuando la luz se enciende, la tiniebla se va. Si estoy en un cuarto oscuro y enciendo la lámpara, yo no tengo que decirle: tiniebla váyase, tiniebla váyase. No, es una reacción consecuente a una acción de que la luz fue encendida. Yahshua es la luz y Él es el que provoca el desarrollo del hombre, porque cuando la luz es encendida, inmediatamente las tinieblas tienen que irse, ellas tienen que retroceder. Es una ley de vida, es una ley de espíritu, es una ley natural. Cuando la luz viene, las tinieblas se van. Cuando el resplandor de su gloria viene sobre mi vida, el resplandor de su gloria se lleva la deuda, se lleva la pobreza, se lleva el desánimo, se lleva la tristeza. Si es que verdaderamente fue luz del reino y no luz artificial, si es que fueron de verdad luces del reino, si es que de verdad llevaban la potencia y la esencia de aquel que dijo: yo soy la luz, entonces
eso se va a ir. Pero si tú te engañas con lámparas fluorescentes y tú quieres engañarte que la luz que brilla es una luz espiritual, cuando la luz que brilla es la luz de tu alma, entonces tú vas a cargar con todos esos diablos el resto de tu vida, que camines aquí en la tierra endeudado, empobrecido, amargado, triste, con una autoestima pésima, con una mentalidad de mendigo, con una mentalidad de miseria. ¿Por qué? Porque la luz que tiene no es la luz que provoca la redención de todo nuestro ser integral. ¿Lo comprende? Mi mayor necesidad esta mañana y el resto de mi vida es ver la gloria de Dios. Yo sé que uno mañana tiene que pagar 5,000 lempiras y tú no los tienes. Tú quieres entrar desde esa puerta diciendo: papito, provéeme, papito, provéeme. Los hijos tienen hambre y los que esperan a Yahweh serán saciados de todo bien. Señor, necesito la plata, Señor, necesito el dinero. ¿Me comprende? Pero no es eso lo que yo le quiero enseñar esta mañana. Lo que yo le quiero decir es que por arriba y por encima de los 5,000 lempiras, lo que usted necesita es ver la gloria de Dios reflejada sobre usted. Lo que usted necesita es una precipitación de los cielos de Dios sobre su vida. Entonces yo tengo hambre de Dios, yo tengo sed de Dios, yo quiero lo sublime, yo quiero lo eterno, yo quiero lo invisible, lo que mis ojos naturales no pueden ver. Yo tengo hambre y sed de su gloria, de poder disfrutar de su presencia en un nivel en el que yo no lo había hecho el domingo anterior ni ayer. Tengo hambre de Él, tengo sed de Él, porque Él dijo a través del profeta: y vendrán días en los que mi pueblo tendrá hambre y no de pan. Ellos tendrán sed y no de agua. Ellos tendrán sed de oír mi palabra. Ellos tendrán hambre de ver mi gloria. Y los que clamen a mí, yo les responderé con grandes cosas en mi justicia, y saciaré su hambre y saciaré su sed. ¿Lo comprende, pueblo? ¿Lo comprende? Usted puede decir: mi mayor necesidad en esta hora es una revelación de la gloria de Dios sobre mi vida. Se te va la depresión, se te va la angustia, se te van los diablos que están atormentando tu mente, se cautivan los pensamientos de pobreza y de miseria con una revelación de la gloria de Dios. Tú no eres débil, no eres pobre, no eres enfermo, tú no estás a merced del diablo. Tú eres un hijo del reino, en una condición de rey y de sacerdote, para ministrar delante de su presencia. Lo que yo necesito hoy es una revelación de su gloria. No es el dinero, no es la sanidad, no es un marido, no es una mujer. Lo que yo necesito es una revelación de su gloria. Ah, mire, Moisés fue entendido y le dijo: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Éxodo 33:18, Moisés expresa: te ruego, desde lo más profundo de mi ser espiritual, te ruego que me muestres tu gloria, porque yo no voy a caminar ni un paso más si tú no me muestras tu gloria y si tu presencia no va conmigo. Yo no me moveré, porque en tu presencia yo tengo descanso y en tu presencia hay plenitud de gozo. Te ruego que me muestres tu gloria. Y esa misma pasión con la que oramos cuando estamos enfermos, cuando tenemos un ser querido y lo vemos sufrir, cómo duele el corazón, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho: quisiera ser Dios y quitarle el sufrimiento? ¿Sí? Quisiera que me pasara a mí, que no lo estuviera viviendo él o ella, porque amamos a esa persona y rogamos a Dios por una sanidad. Cuando vemos un hombre abatido por falta de dinero y lo vemos en depresión y pensando en muerte, en suicidio, en terminar un matrimonio porque cree que no la puede sostener y sostener la familia como quisiéramos, ¿verdad? Le dé una maquinita de dinero y solucionar el problema a todo el mundo. Pero la solución no viene con la maquinita de dinero. Viene diciéndote que lo que realmente necesitas es una revelación de su gloria. Y si pudieras usar esa fuerza con la que gemimos y lloramos
cuando algo natural nos hace falta, cuando algo tangible